Hola, buenos días. Bienvenidos al proyecto IPG Patsala de Español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 32 del paper Introducción al cine español. Este módulo se titula El laberinto del fauno. En este módulo vamos a adentrarnos en el mundo del laberinto del fauno, dirigida por Guillermo del Toro. En este módulo vamos a adentrarnos en el mundo del laberinto del fauno, película dirigida por Guillermo del Toro. Se trata de un filme que combina los horrores de los primeros años de la posguerra española, la tradición centroeuropea de los cuentos de hadas y la mitología grecorromana. Se trata de una película inusual en el panorama cinematográfico español que consiguió gran éxito internacional de crítica y público. Guillermo del Toro, el director, nació en Guadalajara, México, en 1964. Ha dirigido, escrito y producido varias películas fantásticas y de terror. Su primer largometraje, Cronos, de 1993, es una producción mexicana sobre el mito del vampiro, en el que un objeto antiguo rejuvenece y fortalece a un anticuario interpretado por el actor de origen argentino, Federico Lupi, que interpreta también al rey del mundo subterráneo en El laberinto del fauno. La primera película norteamericana del realizador, Mimic, se estrena en 1997 y cuenta cómo unos científicos diseñan un insecto en un laboratorio para combatir una plaga de cucarachas en Manhattan. Los insectos creados son todos hembras y se supone que desaparecerán después de hacer su trabajo. Sin embargo, estos insectos evolucionan de manera imprevista. El espinazo del diablo de 2001 tiene ciertas semejanzas con El laberinto del fauno. Las dos se sitúan en un periodo relativamente similar, la primera durante la Guerra Civil Española y la otra inmediatamente después. Ambas, además, transcurren en lugares aislados, en un orfanato y en un caserón en las montañas, respectivamente, y las dos son historias con elementos fantásticos y de terror. Del Toro es también el realizador de Hellboy de 2002, la segunda parte de Hellboy, titulada El ejército dorado de 2008, las dos basadas en los cómics de Mike Mignola, sobre un bienintencionado demonio que combate fuerzas sobrenaturales hostiles. El mundo de Hellboy está poblado de monstruos y seres fantásticos. Estos son, sin duda, elementos que fascinan al director mexicano desde su infancia. Del Toro confiesa en una entrevista: al principio soñaba con ellos y me daban tanto miedo que aunque tuviera que ir al baño, me quedaba agazapado en la cama y me meaba. Pero decidí aliarme con ellos. Desde entonces los amo. A lo largo de mi vida me he sentido decepcionado por las instituciones, por la gente, por la industria del cine, pero los monstruos nunca me han fallado. Soy un tipo socialmente inepto, las interacciones no son lo mío. Mis amigos son los monstruos. Acaba la cita. La riqueza visual de sus películas es el resultado de la atención que el realizador presta al diseño de producción y la dirección artística, disciplinas encargadas de la selección de las localizaciones del filme, la creación de escenarios y en general del aspecto de la película. En El laberinto del fauno, el trabajo del diseñador de producción busca recrear, por un lado, imágenes que remitan al momento histórico en el que la trama se sitúa, la posguerra española, teniendo en cuenta el género del filme y las preferencias estéticas del director. Por otro lado, el diseñador de producción ha de crear el mundo de los cuentos de hadas, cercano al mundo siniestro de los hermanos Grimm, un mundo fantástico poblado por hadas, monstruos y seres mágicos. Prestemos atención ahora a la sinopsis de la película. La película comienza como un cuento de hadas en el que se narra cómo Moana, la hija del rey del mundo subterráneo, salió a la superficie, fascinada por el mundo de los humanos. Una vez allí, cegada por la luz del sol, olvidó quién era. Su alma vagó entonces por el mundo mortal de cuerpo en cuerpo. Para encontrarla, su padre hizo instalar portales por todo el mundo, pero el tiempo pasaba y la niña no aparecía.
Nos trasladamos entonces a la España de 1944, a un caserón en las montañas en el que vive un pequeño regimiento de la Guardia Civil liderado por el cruel y autoritario capitán Vidal, cuyo propósito es acabar con los últimos combatientes de la guerrilla republicana que se esconden en el monte. A su casa llegan su mujer Carmen, que está embarazada de él, y Ofelia, hija del primer matrimonio de Carmen, y que vive fascinada por el mundo de los cuentos de hadas. Vidal está obsesionado con su hijo, que según él ha de ser varón y continuar el legado de su padre. Mientras una debilitada Carmen descansa en su cama, Ofelia, que comparte habitación con ella, ya que el capitán siempre duerme en el piso de abajo, se reencuentra con un insecto que había visto de camino a la mansión. El insecto se transforma en una hada diminuta que la invita a seguirla. El hada la lleva a unas ruinas de un antiguo laberinto cerca del caserón. En el centro hay un gran pozo con escaleras circulares que desembocan en una pequeña explanada con una estatua de alguien sujetando a un bebé. Allí Ofelia conoce a un fauno, un ser viejo como el bosque, que le asegura que ella es en realidad la princesa Moana, pero que para poder recordar de nuevo su identidad y así regresar al mundo subterráneo, ha de pasar 3 pruebas antes de la luna llena. Ofelia recibe del fauno el libro de las encrucijadas que la guiará y 3 piedras mágicas. La primera prueba consiste en recuperar una llave del vientre de un sapo gigante que se ha instalado en las raíces de un árbol al que no deja crecer. Para ello, Ofelia engaña al sapo para que se trague las piedras mágicas. Estas provocan la muerte del sapo, cuyas entrañas salen de su boca, y de este modo consigue Ofelia la llave. En la casa trabajan también Mercedes y el doctor Ferreiro, los dos haciendo lo que pueden para ayudar a los guerrilleros que se esconden en la montaña, entre los que se encuentra Pedro, el hermano de Mercedes. Una noche Mercedes y el doctor Ferreiro van a hurtadillas al monte para llevarles comida y medicinas y para ayudar al líder de la guerrilla que tiene una pierna gangrenada. El doctor Ferreiro no ve otra solución que amputársela. En la mansión, como la salud de Carmen ha empeorado, Ofelia ha de instalarse en el ático. Para la segunda prueba, Ofelia traza una puerta en la pared con una tiza mágica que le entrega el fauno. Las instrucciones del fauno son claras. La niña debe regresar antes de que caiga el último grano del reloj de arena y no debe, bajo ningún concepto, comer nada durante la prueba. La puerta se abre a un corredor misterioso y Ofelia, en compañía de las hadas, accede a él. La puerta se abre a un corredor misterioso y Ofelia, en compañía de las hadas, accede a él. Tras el corredor hay una sala con una mesa llena de manjares apetitosos. En un extremo se sienta inclinado un ser extraño y pálido, sin ojos, aparentemente sin vida. Enfrente de él hay una bandeja con 2 ojos. Las hadas conducen a Sofía a una de las paredes de la sala donde hay 3 cerraduras. Ofelia abre la que ella intuitivamente considera la correcta y encuentra una daga. Es tiempo de regresar a su habitación, pero la niña sucumbe a la tentación de la comida y el monstruo se despierta. Primero se coloca los ojos en sendas manos y los eleva para ver quién ha entrado en su reino. Devora a 2 de las hadas y a punto está de atrapar a Ofelia, que tiene que improvisar otra puerta para poder escapar. El fauno, decepcionado con Ofelia por el fatal destino de las hadas, le dice que la niña ha fracasado y desaparece. A la mañana siguiente, Vidal y sus subordinados se ven envueltos en un enfrentamiento con los guerrilleros republicanos y consiguen atrapar a uno de ellos. Vidal encuentra una ampolla de antibiótico y se la guarda. De vuelta al caserón, el capitán tortura al prisionero con una crueldad inhumana. A la mañana siguiente, Vidal tiene la oportunidad de hurgar en el botiquín del médico y descubre ampollas de antibiótico similares a las que encontró en el monte. El doctor Ferreiro ayuda a morir al prisionero torturado en un acto de piedad. Vidal dispara al médico por la espalda y lo mata. Al mismo tiempo, Carmen se pone de parto y muere. El bebé sobrevive, lo que parece ser la única preocupación del capitán Vidal. Los rebeldes atacan un tren
y mientras el grupo de la Guardia Civil dirige su atención a este hecho, los guerrilleros aprovechan para llevarse los víveres de Vidal. El capitán comienza a sospechar de Mercedes y ésta decide huir al monte con Ofelia, pero las dos son descubiertas por la Guardia Civil. Vidal planea ahora torturar a Mercedes para hacerle hablar, pero ésta se defiende con un cuchillo y huye. A punto de ser atrapada de nuevo en el monte, es salvada por los guerrilleros que ahora están preparados para atacar el caserón. El fauno visita de nuevo a Ofelia y le da una segunda oportunidad. Le pide que lleve a su hermano al laberinto. Ofelia encuentra al bebé en la habitación del capitán y echa en su bebida unas gotas de un calmante que el doctor había recetado a su madre Carmen. Vidal regresa, se toma la bebida y descubre a Ofelia con el niño en brazos tratando de huir. La persigue hasta el laberinto y este parece ayudar mágicamente a Ofelia a encontrar el centro del mismo. Allí la espera el fauno, que le pide unas gotas de sangre del bebé, ya que solo la sangre de un inocente puede completar el ritual para que Moana pueda recordar quién era y regresar al mundo subterráneo. Ofelia rehúsa y en ese momento aparece Vidal, que le arrebata al bebé y la dispara. Los guerrilleros, con Pedro y Mercedes a la cabeza, esperan a Vidal a la entrada del laberinto. Mercedes toma al bebé en brazos y el capitán le pide que le digan al bebé cuando crezca la hora de la muerte de su padre. Pero Mercedes le dice que no sabrá ni su nombre. Entonces Pedro le dispara y lo mata. Mercedes encuentra a Ofelia moribunda al borde del pozo y llora desconsolada. Gotas de sangre caen de la mano de la niña en el pozo. Es entonces cuando Ofelia se ve a sí misma vestida como una princesa en la corte del rey del mundo subterráneo, que la recibe como a Moana, su hija perdida. El rey le dice que la última prueba consistía en derramar su propia sangre antes que la de un inocente, que es lo que pasó cuando el fauno le pidió unas gotas de la sangre de su hermano y ella se negó. El portal aceptó entonces la sangre de la niña agonizante y se obró el milagro. La reina tiene la misma cara que su madre Carmen y sostiene en sus brazos a un bebé. En el mundo de la superficie, Ofelia muere ante Mercedes. La voz del narrador nos cuenta que Moana reinó por siglos amada por sus súbditos y nos recuerda que todavía hay signos de su paso por el mundo de los humanos. Una flor abre sus pétalos mientras un insecto, como el que se transformó en hada, se posa al lado. Vamos a hablar ahora sobre la relación entre historia y ficción en la película. Uno de los aspectos más destacables del laberinto del fauno es su efectiva combinación de historia y ficción. De una coyuntura histórica particular, la de la posguerra española, y de la tradición centroeuropea de cuentos de hadas y la mitología grecorromana. La Guerra Civil Española fue un conflicto bélico fratricida entre dos bandos, los así llamados bando republicano y bando nacional. El primero estaba formado por los partidarios de la Segunda República, partidos de izquierda como Izquierda Republicana, Unión Republicana y el Partido Socialista Obrero Español. También eran apoyados por el Partido Comunista de España y grupos sindicalistas y regionalistas. El bando nacional fue mayormente organizado por el alto mando militar en torno al general Francisco Franco y reunía a grupos conservadores como Falange Española, los carlistas, etc. El conflicto se resolvió en 1939 a favor de los seguidores de Franco. Muchos republicanos que consiguieron escapar las represalias del nuevo régimen se fueron al exilio, algunos a Francia y otros a México, pero algunos se escondieron en los montes con la esperanza de, por medio de guerrillas, cambiar el resultado de la guerra. El régimen franquista impuso su totalitarismo a una España de posguerra que era entonces un país pobre y diezmado. Es aquí donde se sitúa la acción de la película, los primeros años de la posguerra. Del Toro explica algunas de las razones de la elección de esta coyuntura histórica para el desarrollo de su narrativa fílmica cuando dice en una entrevista: «Intenté hacer un seguimiento, encontrar una coartada histórica en la que España se viera como un laberinto. Y en el año 44 sucede que todavía hay resistencia. Hay todavía la esperanza de que los aliados, después de Normandía, miren a España
y ayuden a derrocar a Franco, cosa que jamás sucedió. Pensé que era un momento idóneo para hacer una fábula sobre la desobediencia. La desobediencia es totalmente lo contrario del fascismo, que es la obediencia del grupo para el grupo. La desobediencia tiene sus principales manifestaciones en Ofelia, el doctor Ferreiro y quizá Mercedes. El doctor Ferreiro especialmente en la escena en la que, tras ayudar a morir por propia petición de la víctima a un prisionero que había sido capturado por el capitán Vidal, le dice a este que obedecer por obedecer es algo que solo gente como el capitán hace. Mercedes es una criada en la casa y hace de mediadora entre el señor y los criados de la cocina. Tiene constante trato con Vidal, que solo más tarde en el filme sospechará acertadamente de que Mercedes mantiene contacto con la resistencia republicana. Será Mercedes la que se negará a cumplir la voluntad del capitán de hablarle a su hijo de él, relegando al olvido la obsesiva idea de Vidal sobre la estirpe. Ofelia es sin duda un personaje hecho de desobediencia. La niña se niega a compartir la cruda e impositiva realidad de los adultos que quieren obligarla a crecer en un mundo sin magia y sin esperanza, pero también se enfrenta al fauno cuando éste le pide unas gotas de la sangre de su hermano pequeño. Ofelia, a pesar de ser una niña, tiene sus prioridades en su sitio. Es precisamente esa desobediencia la que le hace superar la última prueba, derramar su sangre antes que la de un inocente. Vamos a hablar ahora sobre el mundo mágico y los monstruos del laberinto del fauno. El filme contrapone, como hemos visto, los espacios reales de la posguerra española con el mundo mágico del que Ofelia no quiere deshacerse. Algunos han encontrado en este mundo mágico un simbolismo que remite a cuestiones sobre sexualidad y el origen de la vida. En una entrevista, Guillermo del Toro dice: «Fue deliberado el diseño del mundo de fantasía con una de lo uterino. Usamos una paleta de colores pensada en las trompas de falopio. Todo lo del mundo de fantasía es redondo, mientras el mundo real es lineal y frío. Se puede ver en la entrada del árbol que no es muy sutil. Cuando hicimos el póster de la película para Cannes, alguien hizo un chiste que le queríamos poner el título a la película A Room with a View. Existe una película llamada A Room with a View que significa un cuarto con vistas. El chiste se traduce como un útero con vistas. La cuestión es que para esta niña la idea del cielo es regresar al útero de su madre. Termina aquí la cita. Entre los monstruos de la trama destaca el fauno, un ser mitológico que encontramos en la tradición griega con el nombre de Pan, el semidios de los pastores y rebaños, y más tarde en la tradición romana como Fauno, el tercer rey del Lacio y nieto de Saturno. En este último avatar se le considera una personalidad dual. Por un lado es muy similar al Pan griego con su relación con el campo y los pastores, por otro lado es una deidad profética que revela el futuro. El fauno de la película es un ser de una estatura extraordinaria. Si bien la cara y la cabeza reproducen la idea de un animal, una cabra o un carnero, la piel tiene la textura de la corteza del árbol, que parece corresponder con las ilustraciones de Arthur Rackham con sus árboles torcidos. El fauno es un ser ambiguo en el filme. Al menos lo es hasta el final, pues no sabemos si sus intenciones son honestas. Las pruebas a las que envía a Ofelia son realmente peligrosas, mortales incluso para las hadas. La presencia de la daga en sus manos en la última escena, en el laberinto, desconcierta cuanto menos. A grandes rasgos, el fauno es un embajador, un mensajero entre el mundo subterráneo y la superficie, entre el mundo mágico y la terrible realidad que rodea a Ofelia. El hombre pálido es el monstruo que vive en la cripta a donde Ofelia es enviada por el fauno para conseguir la daga. Es un ser esquelético con la piel colgando, lo que contrasta con la abundante comida que despliega la mesa junto a la cual dormita. Le faltan las cuencas de los ojos y estos los conserva en una bandeja en la mesa. Pronto descubrimos que tiene las cuencas de los ojos en las palmas de las manos. Este monstruo parece estar inspirado en el dios romano Saturno, dios de la agricultura y la cosecha, que según la mitología devoró a sus hijos para poder mantenerse en el trono. El propio Guillermo del Toro alude en el filme a la pintura de Goya Saturno devorando a un hijo, que pertenece a la serie de obras murales del pintor llamadas pinturas negras. Pero quizá lo más interesante que podemos observar en relación a la reflexión de los monstruos
es que el concepto de lo monstruoso se extiende a personajes reales de la película. ¿De qué otra manera podríamos considerar al Capitán Vidal y a su crueldad casi mítica? Vidal es un hombre obsesionado con sí mismo y sus trasnochadas y mortales ideas sobre la masculinidad, el poder y la estirpe. La escena en la que desfigura a un joven con una botella de vino es especialmente desgarradora y establece casi al principio de la película la verdadera naturaleza del capitán. Su obsesión con tener un hijo varón que continúe su estirpe es también una alusión a la reproductibilidad del mal y, desde luego, al deseo de la ideología fascista de expandirse y perdurar. Es por ello que la mayor represalia a su crueldad es cuando Mercedes le dice que su hijo no sabrá ni su nombre, que la memoria de su padre no perdurará. Muy interesante en cuanto a la representación física del monstruo en Vidal es cuando el capitán se mira en el espejo mostrando un corte transversal en la boca que Mercedes le ha ocasionado con un cuchillo. Esta deformación hace que el monstruo en él aflore con mayor vehemencia y lo prepare para su último acto de cobardía y brutalidad, el asesinato de la niña Ofelia. El personaje de Vidal puede también entenderse como las monstruosidades que generan y que son generadas por el fascismo. Como dice Guillermo del Toro en una entrevista, lo que me interesa del fascismo es justamente que es un hoyo negro de la voluntad. Es un sistema que no necesariamente es único, pero absuelve la brutalidad, absuelve la falta de moral y absuelve la decisión propia. Cuando te dicen tú puedes matar a esta persona porque son judíos, rojos o homosexuales, lo que sea, en este mundo puedes permitir una acción brutal en base a un consejo colectivo. Esto es lo que me asusta. Termina la cita. Y terminamos también este módulo dedicado a la película El laberinto del fauno. Muchas gracias.